Señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios. Acompañan Su Excelencia Óscar Lovera Chávez, Ministro de Economía y Finanzas y Presidente del Comité Nacional de Inclusión Financiera. Su Excelencia Ministro Presidente del Banco Central del Paraguay, don Carlos Carvalho Spalding. Señor Carlos Romero Roa, Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Invitados especiales, Excelencias, señoras y señores. Invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional paraguayo, inicio oficial de este acto, con la embajada artística del Ministerio de Defensa Nacional, con la voz del tenor Gonzalo González. A los pueblos de América infausto, 3 centurias un cetro oprimió. Mas un día soberbia surgiendo, basta dijo y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandioso ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema enalzaron el gorro triunfal y trozada la augusta diadema enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república, muerte, nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. En este acto de presentación oficial de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2026-2031, las palabras del Ministro Presidente del Banco Central del Paraguay, Su Excelencia Carlos Carvalho Spalding. Muy buenos días a todas, a todos. Presidente de la República, Santiago Peña, un placer tenerlo acá en el Banco Central, como siempre. Señor Ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, señor Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, representantes del sistema financiero, del sector cooperativo, del sector empresarial, de la academia, la sociedad civil, señoras y señores. Es un honor tenerlos hoy acá en la sede del Banco Central.
en la presentación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031. La inclusión financiera ocupa hoy un lugar central en las políticas públicas orientadas al desarrollo. No solamente porque facilita el acceso a productos y servicios financieros, sino porque amplía las oportunidades de las personas, favorece su participación en la actividad económica y contribuye a construir una sociedad más equitativa. Durante la última década, Paraguay ha registrado avances significativos en esta materia. Cada vez más personas acceden al sistema financiero formal. La infraestructura financiera se ha fortalecido y los medios de pago digitales han experimentado una importante transformación y crecimiento. El país cuenta hoy con un sistema financiero sólido, estable y resiliente, que constituye un activo fundamental para continuar acompañando el desarrollo económico. Sin embargo, estos avances también plantean nuevos desafíos. La experiencia internacional demuestra que la inclusión financiera no se limita solamente al acceso. Requiere que las personas y las empresas puedan utilizar los servicios financieros de manera segura, responsable y acorde con sus necesidades. Para ello se necesita confianza, educación financiera, innovación e instituciones fuertes, sólidas, que generen las condiciones para que ese desarrollo sea sostenible en el tiempo. Desde el Banco Central entendemos que un sistema financiero moderno debe combinar estabilidad, eficiencia, innovación e inclusión. Estas dimensiones no son objetivos independientes ni contrapuestos, por el contrario, se fortalecen mutuamente. La estabilidad financiera genera confianza, la confianza crea condiciones favorables para la innovación y la innovación, cuando se desarrolla dentro de un marco regulatorio adecuado, permite ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios financieros. En ese contexto, la modernización de la infraestructura de pagos constituye uno de los pilares más importantes de ese proceso. Durante los últimos años hemos impulsado una profunda transformación de la infraestructura y los sistemas de pago, promoviendo la interoperabilidad, la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías que hoy permiten realizar pagos y transferencias de manera rápida, segura y eficiente. Pero la innovación tecnológica por sí sola, como mencionado anteriormente, no es suficiente. Debe estar acompañado de una regulación moderna, una supervisión eficaz y mecanismos adecuados de protección a los usuarios de servicios financieros. La confianza constituye uno de los principales activos de cualquier sistema financiero. Y esa confianza se construye con institucionalidad fuerte, sólida, reglas claras y una supervisión que acompañe la evolución del mercado sin perder de vista la estabilidad, la protección de los usuarios y la eficiencia y la innovación en el sistema. La nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera refleja precisamente esa visión. Esta estrategia es el resultado de un amplio proceso de trabajo interinstitucional y de diálogo con el sector privado, con la academia y los distintos actores que conforman hoy el ecosistema financiero nacional. Establece una hoja de ruta para continuar avanzando en ámbitos tan relevantes como el acceso y uso efectivo de los servicios financieros, la educación financiera como pilar fundamental, la protección del consumidor y el fortalecimiento de la infraestructura física y digital. Ninguna institución por sí sola puede alcanzar todos estos objetivos conjuntamente. La inclusión financiera requiere coordinación, compromiso y continuidad. Por ello, valoramos especialmente el esquema de gobernanza previsto para esta estrategia, que permitirá fortalecer la articulación entre las diferentes instituciones responsables, realizar un seguimiento permanente de los avances y contribuir a que los esfuerzos conjuntos se traduzcan en resultados concretos para la ciudadanía.
Desde el Banco Central renovamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo desde el ámbito de nuestras competencias al fortalecimiento de un sistema financiero cada vez más sólido, moderno, innovador e inclusivo. Porque, en definitiva, promover la inclusión financiera no significa únicamente ampliar el acceso a productos y servicios financieros. Significa, sobre todo, ampliar oportunidades para las personas y las empresas, facilitar su participación en la actividad económica formal y generar mejores condiciones para un crecimiento sostenible, inclusivo y el aumento de la finalmente del objetivo primordial, que es mejorar el bienestar de las personas. Estoy convencido de que la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031 constituye un paso importante para continuar avanzando en esa dirección y para consolidar un sistema financiero que acompañe cada vez mejor el desarrollo económico y social del Paraguay. Muchas gracias. Fueron las palabras del ministro presidente del Banco Central del Paraguay, Su Excelencia Carlos Carvalho Spalding. A continuación, en este acto de presentación, las palabras del presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, señor Carlos Romero Roa. Señor presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña Palacios, señor ministro de Economía, don Oscar Lovera, querido presidente del BCP, don Carlos Carvalho, realmente, señoras y señores, autoridades nacionales, ministros del Poder Ejecutivo, representantes del sector cooperativo, del sector financiero, de la academia, un honor y una oportunidad que agradezco dar unas palabras, sobre todo en una estrategia de inclusión, donde la inclusión financiera de un sector que grandemente ha sido desarrollado y sobre todo en este aspecto, en esta última parte, en este gobierno de la inclusión, es realmente gratificante. En este sentido, el Instituto Nacional de Cooperativismo, en su rol de ente técnico especializado del Estado, que tiene como misión principal regular, supervisar y controlar el sector cooperativo paraguayo, es realmente la inclusión, es algo que viene innato dentro de lo que es el sistema cooperativo, porque siempre se ha desarrollado en relación al mejoramiento, calidad de vida al que menos puede. Llevamos adelante, buscamos garantizar la salud financiera operativa de las cooperativas, así como proteger los intereses de cada asociado del sistema cooperativo. En el Paraguay se encuentran habilitadas 578 cooperativas con casi 2 millones de suscriptos adheridos al sistema cooperativo. Implementa recursos por 4.032 millones de dólares en ahorros, casi 5.000 millones de dólares en créditos y con un activo superior a los 8.000 millones de guaraníes. Actúan como un motor esencial en la inclusión financiera, siendo un pilar fundamental para el desarrollo económico. Su presencia se extiende a zonas rurales, urbanas, fronterizas, donde en muchas ocasiones la cooperativa es la única entidad financiera donde pueden llegar a hacer sus operaciones financieras activas y de producción. En ese contexto, la educación financiera juega un rol vital. 2 de los 7 principios cooperativos que rigen al mundo cooperativo, que primero es la educación, la educación y la información, segundo es el compromiso de la comunidad, van intrínsecamente establecidos en esta estrategia de inclusión financiera que hoy estamos lanzando. Por mandato legal, las cooperativas, el 10% del total de su excedente van destinados a los fondos de educación
que son destinados a la participación del sector cooperativo y de la comunidad en los procesos de educación. Es importante recalcar también que la Ley 6999 del año 2022, que habilita la inclusión en el sistema formal de educación apoyada por el sector cooperativo, en la malla curricular del primer grado, hoy ya se está desarrollando que en 13 años vamos a llegar a tener los primeros bachilleres con énfasis en cooperativas desde el inicio, conocimiento, con lo que nosotros decimos, el sector cooperativo viene trabajando con los bachilleres técnicos, con empresas y promueve el desarrollo individual. Es muy importante tener la posibilidad de seguir incluyendo a toda esa masa joven, que hablamos de casi 1.500.000 niños entre 0 y 17 años que van a ir regresando con conocimiento ya del sector cooperativo y de las posibilidades que tengan de financiamiento en el futuro y que van a ser la meta de llegar a... Hoy, en la primera inclusión decíamos encima del 60% de inclusión financiera, uno de los países donde el Paraguay ha sido mayoritariamente a través de los sistemas de inclusión financiera. Hoy la meta es superar ese 60% y tal vez, ¿por qué no llegar a más del 90% en esta situación? Es una visión a largo plazo, porque lo lanzamos en el año 2026, el equipo técnico ha trabajado, ha desarrollado en instituciones públicas, privadas, con los organismos de aplicación, con la gente del Banco Central, porque ese es el objetivo primordial, es que la estrategia es que la gente pueda recibir no solo financiamiento, sino pueda mejorar su calidad de vida. El acceso a cuentas y herramientas digitales ha crecido exponencialmente. La capacidad de los ciudadanos para gestionar responsablemente estos recursos sigue siendo el desafío. En ese sentido, las acciones llevadas por el Banco Central para el sistema de pago han permitido la inclusión de numerosas entidades que ha facilitado la gestión y la inclusión. Eso se debe también al buen entendimiento, a la capacidad, a la gestión y sobre todo la visión del gobierno en seguir trabajando en pos del que más necesita. La innovación de productos financieros sigue siendo y va a ser con desarrollo sostenido, pero la innovación del servicio financiero no viene solo con la innovación tecnológica, tiene que venir con la educación financiera que es realmente muy importante. En informes oficiales del 2025 hablan de la reducción del 16% al 16% de la pobreza. O sea, más de 213.000 paraguayos, conforme a lo que se establece, salieron de la pobreza, hoy están en un nivel superior al índice mínimo de pobreza, pero que nos permiten que esos 213.000, gracias al sistema de transferencia, de los sistemas establecidos como líneas de acción prioritarias del gobierno en relación a las acciones y sobre todo a las transferencias monetarias, hoy necesitan incluirse no solamente en transferencias, sino en la generación de activos que le permitan financiar y realmente dejar de ser del límite de la pobreza, porque ya están produciendo, ya están trabajando y en eso el sector cooperativo tiene mucha experiencia a lo largo y ancho del país que puede seguir capacitando. El desafío es disminuir esa brecha de la pobreza, sigue siendo, el Estado lo viene haciendo con los programas sociales, pero nuestra disponibilidad y nuestro principio fundamental del sector cooperativo es que esa brecha disminuya con el financiamiento, con el trabajo, con la producción y sobre todo la integración de esa pequeña familia con escasos recursos que pueda recibir un financiamiento y ya no necesita una transferencia monetaria, sino porque ya lo está produciendo y ha logrado un nivel de vida que le permita ser una persona eficiente, eficaz y realmente fuerte. Necesitamos realmente, a través de la inclusión financiera, motivar para que el paraguayo se desarrolle. El paraguayo
surge en cualquier parte del mundo por su actividad, por su potencial, por sus condiciones. Y despertando al paraguayo, vamos a tener realmente un despertar del Paraguay gigante que solemos escuchar desde el gobierno. El paraguayo puede, es capaz, y la inclusión financiera es una de las herramientas esenciales. Muchas gracias. Palabras del presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, señor Carlos Romero Roa. En este acto de presentación oficial de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2026-2031, las palabras del viceministro de Economía y Planificación, señor Gerardo Ruiz Díaz, y de la secretaria ejecutiva del Comité Nacional de Inclusión Financiera, señora Vivian Ocampos. Excelentísimo señor presidente de la República, Santiago Peña Palacios, señor ministro de Economía y Finanzas y presidente del Comité Nacional de Inclusión Financiera, Óscar Lovera Chávez, señor presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho Spalin, señor presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Carlos Romero Roa, autoridades presentes, distinguidos invitados, muy buenos días. Antes de mostrarles de qué se trata esta nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, queremos contarles, Vivian y yo, brevemente, de dónde viene todo esto y cómo llegamos hasta acá. Así es, viceministro, porque esta agenda no arranca hoy. De hecho, es un honor contar acá con personas que fueron parte de la construcción de aquella primera ENIF. Eso se hizo hace más de una década y arrancó posiblemente con una pregunta muy simple. ¿Cuántas familias paraguayas pueden acceder a una cuenta? ¿Cuántas pueden ahorrar algo de dinero? ¿Y cuántas pueden acceder a financiamiento, sea para proyectos personales, para proyectos empresariales? Esa fue una duda que surgió hace más de una década y dio pie a esta primera estrategia. Y detrás de todo eso hay situaciones que seguramente todos reconocemos. ¿Cómo hacer rendir mejor el dinero? ¿Cómo acceder a un crédito en buenas condiciones? Y cómo empezar a construir un pequeño ahorro a futuro. Asimismo, consideramos que la inclusión financiera no es un tema que atañe solo al sistema financiero, sino que es un tema clave, como podemos ver en pantalla, para la inclusión, es clave para el desarrollo del país. Porque el desarrollo no se planifica solo con presupuesto. Se planifica también con las herramientas que les damos a las personas para mejorar su propia economía. Y el diagnóstico de la primera ENIF mostraba una situación de partida muy distinta. En el 2013, solo 3 de cada 10 adultos tenía una cuenta en una institución financiera. Bueno, y frente a ese diagnóstico, la respuesta no fue solamente construir un plan de acción, sino que también se construyó una gobernanza, de manera que puedan articularse las instituciones que tenían relevancia en torno a la agenda de inclusión financiera. Por eso se decidió una conducción compartida entre el entonces Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, la STP y el INCOP. Esa decisión se formalizó en el decreto 1971 en el año 2014 que creó este comité y dio marco a la primera ENIF. Exactamente, viceministro, y a partir de ahí empezó esa primera etapa de implementación que dejó avances concretos, y bien lo han mencionado las autoridades previamente, y sentó las bases también para lo que vino después. Los resultados son claros, Vivian. Más gente con acceso a una cuenta, un sistema de pagos consolidado, herramientas como el FOGAPI para el financiamiento productivo y una primera gran campaña de educación financiera instalada en el país conocida como Más Vale Saber. Y que seguramente muchos de los presentes recuerdan todavía esa campaña Más Vale Saber. Lo interesante es que aunque ese ciclo formal de la Estrategia Nacional 2014-2018 culminó en ese año,
Muchas iniciativas siguieron avanzando casi por una inercia propia de las instituciones. La inercia puede sostener resultados por un tiempo, como una bicicleta que sigue andando después de dejar de pedalear. Pero tarde o temprano necesita un nuevo impulso. Y eso era justamente lo que hacía falta. Volver a reunir esos esfuerzos bajo una hoja de ruta común y actualizada. Sobre todo porque el contexto también cambió. El ecosistema financiero se transformó de una manera que hace 10 años no podíamos imaginar. Aparecieron nuevas maneras de realizar pagos digitales, surgieron nuevos actores financieros y se abrieron formas de acceder al crédito que antes no existían. Y llegamos a un momento en que hacía falta volver a sentarnos, mirar cómo había cambiado el escenario y definir juntos las prioridades de esta nueva etapa. Y eso fue lo que hicimos, sentarnos a trabajar. Primero a nivel técnico, acompañó el equipo del Banco Central del Paraguay y también el equipo del INCOP, pero luego nos sentamos con los actores que son parte del ecosistema financiero, la academia, la sociedad civil, y ellos fueron los que se sumaron a los talleres, discutieron, aportaron evidencia, aportaron su mirada técnica y también sectorial. Entre noviembre del 2025 y febrero de este año hicimos 3 rondas de trabajo. Hicimos más de 7 talleres con 160 actores de más de 40 entidades. Esta estrategia que presentamos hoy lleva la huella de ese trabajo colectivo. Y ese proceso nos permitió poner sobre la mesa tanto los avances como los desafíos que todavía tenemos por delante. Y muchos de ellos quizás reconocemos. Entre ese diagnóstico que hicimos encontramos logros reales, pero también tensiones que nosotros no podíamos ignorar. Si bien hoy 6 de cada 10 adultos tienen una cuenta, apenas 4 de cada 10 ahorró en el último año. Más personas acceden a créditos, pero una gran proporción de esas personas los hace fuera del sistema financiero formal. Y si bien hay más productos y servicios financieros de los que había antes, eso también genera un mayor volumen de reclamos a través de SEDECO con respecto a estos servicios. Y uno de los puntos más importantes, mejoramos en conocimientos financieros, pero seguimos necesitando educación financiera para tomar mejores decisiones, para manejar mejor nuestras finanzas en el día a día. Y esas mismas tensiones son las que terminan definiendo las prioridades de esta nueva etapa. Por un lado, los cambios que la estrategia busca impulsar. Y por otro, las personas sobre las que necesitamos concentrar una atención especial. Eso se traduce en 4 objetivos estratégicos. El primero de ellos es ampliar el acceso y el uso efectivo de los productos y servicios financieros formales. También queremos trabajar con la educación financiera y asegurar un marco regulatorio moderno y seguro, a la par que fortalecemos la infraestructura física y digital para llegar a todo el territorio nacional. También definimos 4 segmentos prioritarios. Las personas en situación de pobreza que todavía enfrentan mayores barreras de acceso y las personas adultas mayores, para quienes la digitalización abre puertas, viceministro, pero también genera nuevos riesgos. Y los trabajadores independientes y las MIPYMES, que son el corazón productivo de Paraguay. Y la comunidad educativa, porque instalar capacidades financieras desde temprano es la forma más segura de que estas brechas no se repitan en la próxima generación. 4 objetivos, 4 segmentos y nada de esto se queda en el papel, Vivian. Nada se queda en el papel. De hecho, el Comité Nacional de Inclusión Financiera ha acompañado esto. La estrategia se traduce en acciones concretas que van a tener responsables, seguimiento y 5 grupos de trabajo que se encargarán de impulsar su implementación. Y ahí empieza una etapa distinta. Hasta hoy, el esfuerzo estuvo puesto en construir la estrategia. A partir de ahora, el desafío es llevarla a la práctica. Y en ese proceso, la Secretaría Ejecutiva va a coordinar y acompañar su implementación y seguimiento.
Muchas personas consultan cómo se va a llevar adelante esta estrategia, cómo se implementa una estrategia nacional de inclusión financiera. Y el secreto está en los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son los que impulsan la estrategia. Ahí es donde confluyen actores del sector público y privado que tienen intereses y responsabilidades en torno a esta agenda. En ese sentido, el Comité Nacional de Inclusión Financiera en su primera sesión ordinaria de este año, viceministro, ya aprobó el marco de conformación de estos grupos y en base a eso eso guiará la conformación de los grupos y la instalación de los mismos. Bueno, y ahí está el verdadero desafío, pasar de la construcción de la estrategia a la implementación. Porque una estrategia no cambia nada por estar escrita, cambia cuando se pone en movimiento. ¿De dónde venimos? Ya se lo contamos. ¿Cómo la construimos? También. Ahora queremos mostrarles qué propone esta nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Los invitamos a conocer esta nueva ENIF y a seguir siendo parte para impulsar juntos la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Muchas gracias. Todos los días tomamos decisiones financieras que impactan nuestro presente y nuestro futuro. Pero para decidir mejor hay que entender y aprovechar las herramientas a nuestro alcance. En los últimos años, Paraguay dio pasos importantes para acercar los productos y servicios financieros a más personas. Hoy, abrir una cuenta es más rápido y sencillo. Hay más opciones de financiamiento y los pagos digitales ya son parte de nuestro día a día. Ahora, el desafío es dar el siguiente paso, que el acceso se convierta en oportunidades reales para ahorrar, emprender, protegerse frente a imprevistos y construir un mejor futuro. Con ese propósito, nace la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2026-2031. Una estrategia construida de manera participativa, con el aporte y la experiencia de emprendedores, especialistas del sector financiero y cooperativo, instituciones públicas, la academia y la sociedad civil. La ENIF se consolida como una política de Estado que busca que cada persona y cada empresa pueda acceder a servicios financieros útiles, seguros y adecuados a su realidad, acompañados de la educación financiera necesaria para aprovecharlos. Y para lograrlo, la estrategia impulsa 4 grandes objetivos: ampliar el acceso y el uso efectivo de los servicios financieros, fortalecer la educación financiera, consolidar un marco regulatorio moderno y seguro, y desarrollar la infraestructura física y digital en todo el territorio nacional. Para que estos avances lleguen a quienes más lo necesitan, la estrategia pone especial atención en segmentos prioritarios de la población. Para quienes hoy enfrentan mayores barreras de acceso, más oportunidades. Para trabajadores independientes y MIPYMES, mejores herramientas para financiarse, cobrar, invertir y crecer. Para las personas adultas mayores, servicios más simples y seguros. Y para las nuevas generaciones, educación financiera desde edades tempranas, para tomar mejores decisiones a lo largo de la vida. Esta estrategia articula el compromiso del sector público y privado para construir un sistema más cercano, seguro e inclusivo, al servicio del desarrollo del Paraguay. ENIF 2026-2031. Una política de Estado para una inclusión financiera efectiva. A continuación, en este acto de presentación, las palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas y Presidente del Comité Nacional de Inclusión Financiera, señor Óscar Lovera Chávez. Señor Presidente de la República, don Santiago Peña, señor Presidente del Banco Central, Carlos Carvalho, Presidente del INCOP, Carlos Romero, un saludo al sector, a los colegas del gabinete que nos acompañan, a las personas del sector público y sector privado que están presentes desde el día de hoy.
Tengan todos muy buenos días. En primer lugar, presidente, me gustaría darle un agradecimiento a usted, ¿verdad?, por acompañarnos hoy, el día de hoy, no por una cuestión básicamente de rigor, sino porque usted conoce el proyecto desde sus inicios, desde que era miembro del directorio del Banco Central y luego le tocó presidir el Comité Nacional cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda. Y esto prácticamente es ver madurar algo que se soñó hace un poco más de 10 años y ver un poco cuáles son las necesidades y actualizarlo y tener una visión mucho más fresca e identificando los desafíos que tenemos actualmente. A mis compañeros del Comité Nacional, Carlos Carvalho, aquí un gusto y qué mejor lugar que el Banco Central para hacer este lanzamiento. Nuevamente gracias por ser anfitrión de esta actividad y a Carlos Romero también, con lo que estamos trabajando fuertemente para avanzar en este proceso. También un agradecimiento a todas esas personas que se ocuparon de participar y llevar adelante la construcción de esta estrategia. Esta es una estrategia que nace como una política de Estado, como bien dice, pero no es construida solamente de este lado del mostrador. Es construida de manera participativa, identificando las oportunidades, pero también los riesgos que tenemos en este proceso, que tenemos como un marco general que habla de inclusión financiera, pero hoy ya es mucho más que inclusión financiera. Nosotros los paraguayos solemos usar mucho el ñenga o las frases en guaraní para describir situaciones casi cotidianas, ¿verdad? Y hay un dicho que decía, tupa oye, pe oye yoguá y cuótaramo. O sea, hasta una iglesia se compra si es ofrecida en cuotas. Así que si bien parece jocoso, si bien parece causa gracia, en realidad lo que está ocultando es una costumbre y una práctica que tenemos nosotros. Muchas veces las personas en el ámbito financiero compran cuotas, no compran servicios financieros. Solamente el análisis parte de si la cuota ofrecida por el bien que está por adquirir entra dentro de lo que es su flujo mensual. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar a discutir y poner sobre la mesa el concepto de educación financiera. Y la verdad que esto es un tema central porque tenemos hechos recientes que nos demuestran que esa falta de cultura financiera ha incurrido en que personas, ciudadanos, compatriotas caigan en redes que se aprovechan de esa situación para incorporarle o aprovecharse de esa debilidad para generar un impacto negativo en sus vidas. Y ya tenemos muchos casos de eso. Y es por eso que esto es demasiado importante para este proceso. Por eso es necesario no solo avanzar con la inclusión de las personas, la incorporación en el sistema financiero formal. No es solamente habilitación de una cuenta bancaria, acceso a un crédito formal, sino también que debemos apoyar para avanzar en generar las herramientas necesarias para que los ciudadanos tomen más conocimiento sobre el uso del efectivo, la calidad de los servicios financieros, la educación financiera e incluso la protección al consumidor, para que eso le permita mejorar las tomas de decisiones en lo que hace a su vida y a su ámbito financiero. Como presidente del Comité Nacional de Inclusión Financiera, quisiera poner en perspectiva lo que representa para el país la estrategia que hoy presentamos. Esta estrategia no parte de cero, como bien lo habíamos dicho. Contamos con más de una década de experiencia, desde la implementación de la primera NIF en el Paraguay mediante el decreto 1971 del 2014, como instrumento de política pública cuyo objetivo fue la expansión del acceso a los servicios financieros. Desde entonces, Paraguay ha demostrado un modelo exitoso de gobernanza basada en la coordinación entre el sector público y el sector privado, registrando avances importantes en el acceso a los servicios financieros. El sector público también ha contribuido de manera decisiva a este proceso.
La progresiva modernización de los mecanismos de pago de los programas sociales permitió avanzar hacia transferencias 100% digitales, habilitación de cuenta para cada uno de los beneficiarios de programas sociales. Además de brindar mayor agilidad, seguridad y transparencia, esta transformación acercó por primera vez a numerosas familias al sistema financiero formal. Pero, ¿qué significa realmente estar financieramente incluido? La respuesta no puede limitarse a tener una cuenta bancaria, una tarjeta o una aplicación en el teléfono. La inclusión financiera adquiere verdadero sentido cuando esos instrumentos permiten a las personas administrar mejor sus ingresos, ahorrar de manera segura, realizar pagos de forma eficiente, acceder responsablemente al financiamiento y enfrentar situaciones imprevistas con mayor capacidad de respuesta. Por eso, el desafío que tenemos por delante es diferente al que enfrentábamos hace una década. El verdadero desafío consiste en conciliar el acceso y lograr que ese primer contacto se transforme en una relación útil y sostenible con el sistema financiero. Que una persona no solamente reciba recursos, sino que encuentre instrumentos adecuados para administrarlo, pueda ahorrar y planificar y que pueda acceder a productos financieros transparentes, seguros y adecuados a sus necesidades. Para ello, la NIF 2026-2031 fue formulada mediante un proceso técnico participativo y validado con las instituciones del Comité Nacional de Inclusión Financiera, que integró las lecciones aprendidas del ENIF 2014 y las adaptó a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y sociales del país, sumando a la visión de más de 40 entidades del sector público, privado, la academia y la sociedad civil. Este proceso participativo no solo le da una sólida base técnica a la ENIF, sino también la legitimidad y el respaldo institucional clave para orientar su implementación en los próximos años. Las instituciones que integramos el Comité Nacional ratificamos nuestro compromiso de transformar estos 4 objetivos estratégicos en resultados. La estrategia que hoy presentamos nos da una hoja de ruta común que exige sostener la articulación interinstitucional y convertir los acuerdos alcanzados en acciones que permitan que más personas usen servicios financieros adecuados a sus necesidades. Las familias administren mejor sus recursos y las empresas encuentren más oportunidades para invertir, crecer y generar empleos. La verdadera medida del éxito de esta estrategia será su capacidad de transformar la vida cotidiana de las personas y de acercar las oportunidades del sistema financiero a todos los sectores y territorios del Paraguay. Muchas gracias a todos. Palabras del ministro de Economía y Finanzas y presidente del Comité Nacional de Inclusión Financiera, señor Óscar Lovera Chávez. A continuación, las palabras del señor presidente de la República del Paraguay, señor Santiago Peña Palacios. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Quiero comenzar diciendo que el color de mi corbata no es en homenaje a un club que va a jugar hoy, quiero decir, es una mera coincidencia. Pero como paraguayo tengo que reconocer que al final del día vamos a estar todos esperando que Cerro pueda pasar esta fase contra un equipo donde también hay paraguayos, así que obviamente a ellos también le estamos dando nuestro apoyo. Digo esto porque el ministro de Economía me preguntó, gracias presidente por tu apoyo para esta noche. Digo, no, es mera coincidencia, no me di cuenta. Realmente muy contento. Quiero agradecerle a todos los presentes, quiero agradecerle al presidente del Banco Central, al ministro de Economía, al presidente del INCOP. El equipo que trabaja conmigo se tomó el trabajo de tratar de entender qué era la ENIF y me prepararon unas lindas palabras y cuando estaba ojeando cuando venía esta mañana aquí decía, realmente yo me sentiría muy incómodo para hablar de este tema teniendo que leer.
cuando efectivamente vi nacer este proyecto. Y si me permiten, voy a contarle algunos de esos inicios que me tocó vivir, porque yo vine al Banco Central, volví a mi casa, al Banco Central del Paraguay como miembro del directorio en agosto del 2012, ya 14 años atrás. Y venía después de haber recorrido por muchos años el continente africano, era economista para el Fondo Monetario Internacional, y en ese viaje que me llevó a conocer lugares muy lejanos, fue una experiencia para mí, una experiencia impresionante, una experiencia desde lo académico, desde lo profesional, desde lo personal, porque veía países en un continente vasto, muy grande, que partían muchas veces de situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad. Países que habían sido golpeados o por guerras civiles, conflictos étnicos, y el gran problema que tenían era la construcción de confianza. La confianza era un valor muy importante que se intentaba reconstruir o sanar. Y a mí me impactaba muchísimo esos procesos, cómo se llevaban adelante. Y en el campo económico también se llevaba, era un proceso de confianza. Y en el campo financiero tenían que construir esa confianza y también tener que enfrentar adversidades que eran muy difíciles de cubrir, ¿verdad? Los países de África, excepto muy pocas excepciones, son geografías muy grandes. Entonces, entregar servicios públicos es muy costoso. Llegar a las comunidades es muy costoso. Y los servicios financieros es un servicio que cuesta mucho, porque un banco, una sucursal, tiene que tener seguridad, tiene que tener una cantidad de requisitos. Entonces lo que ocurría era que la gran mayoría de las personas estaba alejada de la formalidad. Y siempre decíamos, hay que formalizar, hay que formalizar. Sí, pero ¿cómo va a formalizar si la formalidad es inalcanzable para el ciudadano? Bueno, y todo eso eran temas a los cuales yo trabajaba en estos países. Por supuesto, trabajábamos con varios otros organismos multilaterales, equipos del Banco Mundial, bancos africanos de desarrollo. Entonces, cuando vengo en agosto del 2012, yo volví al Paraguay con una enorme esperanza, una ilusión de que el Paraguay estaba en un momento, ya era prácticamente una década de consolidación de ese momento tan difícil que nos tocó vivir en el Paraguay, allá por el 2000, 2001, 2002, ya todos conocemos qué fue lo que ocurrió, y a partir del 2003 una serie de reformas. Le veo a muchos acá actores que vivieron en primera persona y parecería ser que esto fue hace 100 años, pero no, fue hace 25 años, 24, 25 años, un abrir y un cerrar de ojos donde el Paraguay estaba en el fondo, pero literalmente en el fondo. Y a partir de ahí una serie de cambios permitió que el Paraguay haya avanzado y haya progresado, y créanme que todos estos avances que vimos en 25 años, que son importantes, que tenemos que estar orgullosos, pero no son nada, nada comparando a todo lo que va a venir en los próximos años. El salto que va a dar Paraguay es tremendo porque nos dedicamos a construir buenos cimientos. Los cimientos del Paraguay son cimientos buenos, costaron, fueron duros. Bueno, y a mí me tocó en ese 2012 volver al Paraguay, al directorio del Banco Central, con ganas de hacer de todo. Y ahí fue que le pedí al equipo del Banco Mundial, que no estaba trabajando en temas de inclusión financiera en América Latina, le dije, vengan a Paraguay porque nosotros desde el Banco Central vamos a llevar adelante esta estrategia. Y yo en ese entonces ya algo había leído de los 3 pilares que tiene la inclusión financiera, un pilar que es la bancarización, cómo desarrollamos productos financieros, que es lo que la gente necesita. Porque la lógica era, y el banco hace esto porque el banco cree que es lo mejor para la persona. Y sí, pero ¿quiénes son los clientes típicos de un banco? Y son las grandes empresas, son los grandes empresarios. Por lo general el banco te presta un lindo paraguas el día que está soleado y cuando empieza a nublarse ya te dice, trae nomás acá este paraguas de vuelta. Esa es la lógica. Administran riesgo, no están para hacer beneficencia.
Y nosotros teníamos la experiencia que en el 2003 casi, porque estuvimos ahí y me tocó a mí escribir un artículo en un libro sobre lo que significó la recuperación del Banco Nacional de Fomento. Ahí está hoy el presidente, los miembros del directorio. No me enorgullece tanto que sea uno de los bancos que más dinero gana en el Paraguay. Pero estuvo al borde de cerrarse. Así estuvo. Todas las recomendaciones decían que el Banco Nacional de Fomento tenía que cerrarse y con eso cerrarse la última oportunidad que tenía el Estado de poder llevar adelante políticas públicas de acceso al crédito, al ahorro, la bancarización, la inclusión financiera. Y si uno se pone a pensar, el cambio que significó ha sido tremendo, y muchos paraguayos han trabajado a lo largo de estos 20 años para hacer eso posible. Pero en ese trabajo era el pilar número 1, desarrollar productos que sean realmente atractivos para aquellos sectores más vulnerables. El segundo pilar es la educación financiera. La educación financiera. Y no es porque los que se fueron a estudiar y que tienen un título de administradores o de ingeniero o médico, no nos enseñan de entender el valor del dinero, el interés compuesto, el ahorro, el seguro. Todas estas cosas parecen temas que muchas veces los aprendemos desde el error, desde el caer en un problema y decimos, bueno, finalmente hay que tener seguro, porque el seguro permite administrar riesgo, mitigar los costos. Y el tercer pilar, que muy poco se habló acá, y que es uno muy, pero muy importante, y muchas veces incómodo para quienes están en el trabajo de prestar un servicio financiero, es la defensa del consumidor financiero. La defensa del consumidor, que en líneas generales sigue siendo un tema tabú. ¿Quién le cuida al consumidor? Y cuando vemos una SEDECO que controla, que sanciona, parecería ser que bárbaro, no le permite a los empresarios progresar. No, le está ayudando, le está cuidando al empresario a que cuide. Porque SEDECO y la defensa del consumidor financiero tiene que asegurarse que ese eslabón pequeño, el más débil, no pierda confianza en todo el sistema. Bueno, eso fue lo que me motivó en el 2012 llevar adelante este trabajo. No teníamos línea de base, le pedimos al Banco Mundial que venga a hacer la primera encuesta estandarizada, la misma que hace la empresa Gallup a nivel mundial. En ese entonces creo que habían 50 o 60 países. Elegimos, vengan a hacer acá en Paraguay. Y hicieron una inversión porque obviamente ellos pagan por esa encuesta. Vinieron, hicieron la encuesta y a partir de ahí empezamos a tener línea de base. Y en esa línea de base nos encontramos con algo que era un murmullo en el Paraguay, que no queríamos muchas veces reconocer, pero los grandes responsables de la inclusión financiera en el Paraguay fueron las cooperativas de ahorro y crédito. Que una década atrás nos habíamos como sociedad en una buena intención, porque el Banco Central tuvo la intención allá por el 2004, 2005, que las cooperativas que venían creciendo porque las cooperativas sí tenían confianza de la gente, porque el modelo cooperativista no es solamente el que va y pone plata en una cooperativa para ahorro o para sacar un crédito, no, es el accionista de esa cooperativa, siente parte. Y después de esa experiencia, los números decían, acá las cooperativas de ahorro y crédito son las que están haciendo el mayor esfuerzo. Y las segundas que estaban haciendo el mayor esfuerzo, y nos enteramos en esa encuesta, eran las empresas de celulares. Las empresas de celulares estaban innovando en pagos, totalmente pasadas debajo del radar. Y ahí dijimos en el Banco Central, tenemos que empezar a regular los medios de pago. En el 2012 había salido la nueva ley de medios de pago que le dio al Banco Central una potestad porque estábamos diseñando el nuevo sistema de pago, el famoso SIPAP. Pero empezamos a ver esos elementos que no eran visibles para todos.
muchos de los banqueros me mandaban al demonio y me decían, ¿qué este chico que cree que lo que funciona en África acá va a funcionar? Esto no es África. No, claro que no es África. Pero la tecnología hoy está resolviendo problemas que ustedes no están viendo. No están viendo. Ustedes no van a ir a abrir una sucursal bancaria en Carayao. No van a ir a abrir una sucursal bancaria en Irarobaná. Pero la gente tiene celular y de ahí le puede enviar un giro a su mamá que está en Capiatá y su mamá puede retirar el dinero, porque de otra manera tiene que estar pescando a ver quién le puede llevar el dinero y con la pérdida que eso significa. Así nacen las EMPES, empresas de medios de pago. Ahí nacen las cuentas básicas, porque también entendíamos que la actividad bancaria, con nuevas leyes también que regulaban la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, también le imponía sanciones más rígidas a los banqueros. Le dijimos, perfecto, vamos a hacer un tipo de cuenta que permita hacer cierto tipo de transacciones bajo un umbral pequeño, porque quien queremos ayudar es a las personas más vulnerables. Y todos esos condimentos fueron los que permitieron allá por el 2013, ya en el 2014, y quiero darle un mérito enorme a un paraguayo que fue clave en ese proceso y que lo hizo de una manera totalmente generosa. Me refiero a Carlos Naps, que estoy seguro que para muchos acá es una persona muy conocida. Carlos fue un protagonista en esos primeros años, fue el primer director de la ENIF. Yo le pedí a Carlos, quien es un gran empresario que ha tenido una carrera, que había sido miembro del directorio del Banco Central muchos años atrás, que pueda llevar adelante este proyecto para que pueda nacer bien, fuerte. Y me tomó a mí, como director del Banco Central, sembrar esa semilla aquí dentro del Banco Central. Creamos la Intendencia de Inclusión Financiera, porque muchos de estos eran objetivos que eran contrarios a los objetivos que el Banco Central llevaba adelante. Entonces necesitamos una voz de alguien que empiece a instalar esto. Con la afinada Marta Lafuente, que en paz descanse, en ese entonces ministra de Educación y Ciencias, conseguimos que la educación financiera sea una materia optativa dentro del currículum, y nos encontramos con el gran desafío que no solamente teníamos el material que un docente tenía que enseñarle a un niño en aula, pero nos dimos cuenta que los primeros que tenían que recibir la información eran los docentes. Un docente que tenía que entrar al aula a motivar, a enseñar a un alumno, pero ese docente tenía prácticamente el 80-90% de su salario, ya estaba secuestrado por cuotas. Entonces esa docente que entraba al aula no sabía qué le iba a dar de comer a su hijo. Entonces hicimos jornadas acá en el Banco Central, trajimos a miles de docentes para ser formados en educación financiera. No hay ninguna duda, han habido avances tremendos, podemos mirar con un enorme orgullo. Creo que una función, presidente del Banco Central, que sigue siendo poco comprendida es el rol del Banco Central. La gente identifica muy bien, aunque muchas veces no valora lo suficiente, tener un Banco Central que tiene una política monetaria clara, efectiva, lo que Paraguay ha concebido desde la decisión que tomó hace varias décadas de tener un mecanismo de metas de inflación. Y digo esto en este momento porque vemos nuevamente que el tipo de cambio tiene sus movimientos. Hoy hay mucha preocupación. ¿Será que el Banco Central va a permitir que el tipo de cambio siga bajando? ¿Dónde va a llegar el tipo de cambio? Y no sabemos. Y por favor, si alguien sabe, que me cuente, ¿verdad? Porque hasta ahora yo no puedo encontrar nadie que vaya acertado qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio
que depende de la oferta y la demanda, depende de factores que nosotros no podemos controlar, que decide la Reserva Federal en Estados Unidos, que deciden los empresarios en el Paraguay, empresarios que hoy están invirtiendo, que hoy estamos viendo que a pesar de una apreciación importante en el último año del tipo de cambio, las exportaciones están creciendo a una velocidad tremenda. O sea, lejos de creer de que este movimiento cambiario afecta a la competitividad de la economía paraguaya, Paraguay hoy está viviendo uno de sus mejores momentos en términos de crecimiento económico, desarrollo, exportaciones. Pero esa decisión fue la que fue clave para que el Banco Central se pueda concentrar solamente en una acción, que es que la inflación sea baja y sea estable. Y el Banco Central del Paraguay hoy se destaca no ya a nivel regional, sino a nivel mundial por la efectividad que tiene su política monetaria, que tiene su objetivo principal cuidar a los más vulnerables. La otra función que es ampliamente conocida es la función que tiene en supervisar al sistema bancario, a las compañías de seguro, hoy al mercado de capitales, pero también tiene una función muy importante que pasa muchas veces desapercibida, que es asegurarse que el sistema de pago funcione. Y lo que ha hecho el Banco Central, mi apreciado presidente, quiero decir que es simplemente impresionante, es poco conocido, es poco valorado, y yo creo que es fundamental que la ciudadanía entienda cómo funciona el sistema de pagos en Paraguay y cómo todas estas herramientas, que son herramientas que el Estado paraguayo y el Banco Central invirtió para crear las autopistas que hoy permitan que todas estas transacciones se lleven adelante. En diciembre del 2013, nosotros estábamos en la última sesión del directorio y recibimos la llamada del entonces ministro de Hacienda. Y estábamos a horas de bajar el viejo sistema y levantar el nuevo sistema de pagos. Y por supuesto, el principal cliente era el Ministerio de Hacienda. Y había una enorme preocupación. ¿Será que va a funcionar? ¿Será que vamos a tener la misma herramienta? Y nos llama el ministro y nos dice: señores, no podemos lanzar el nuevo sistema de pago. Hay que retrasar, no estamos listos. Y me acuerdo perfectamente, estábamos en la sesión del directorio, Rafael Lara, Roland Holst, Rolando Arrellaga y Carlos Fernández, y le dijimos al ministro, el sistema de pagos nuevo va a comenzar el 2 de enero. Y así dio vida a una de las transformaciones más importantes en materia tecnológica que vivió el Paraguay, que mucha gente no entiende todavía qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que va a pasar en los próximos años? Porque los avances tecnológicos están dando soluciones que eran impensadas. Y en el mundo financiero vamos a ver cambios importantísimos. Y estas herramientas tienen que servir para ayudarle a todos los paraguayos. Todos queremos progresar, todos queremos estar mejor. El que camina quiere correr, el que corre quiere volar. Pero desde el Estado tenemos una responsabilidad, que es ayudarle a ese paraguayo que todavía está en el piso, que se levante y que se empiece a mover. Y la inclusión financiera es una herramienta tremenda. La inclusión financiera le permite a una pyme poder comercializar sus productos. La inclusión financiera le permite a un joven emprendedor poder acceder a un crédito semilla para poder llevar adelante un proyecto innovador. Así que no tengo ninguna duda que esto que se ha consolidado, que tiene más de una década, y por supuesto, este es un camino que no tiene fin, tenemos que seguir trabajando, pero yo celebro que hoy es normal que el INCOP trabaje de manera mancomunada con el Banco Central. Esto no era la realidad, era un imposible 12 años atrás. Y se ha construido esa confianza y se ha entendido que tenemos que trabajar todos juntos, y cada sector tiene sus particularidades, cada uno tiene las ventajas, fortalezas, y lo que tenemos que tratar de hacer es cuidar cuáles son las debilidades y ir trabajando sobre eso. Y esta estrategia pone a todos sobre la mesa. La estrategia no es del ministerio,
no es del Banco Central, no es del INCOP, no es del gobierno. La estrategia tiene que ser de todos y en la medida que todos participen, hace que esta estrategia pueda ser realmente lo más efectiva posible. Así que contento de participar esta mañana, alentarles a que lleven adelante esta agenda, que se puedan realmente concretar acciones. Yo le decía al ministro, quiero reunirme ya con todo el equipo porque tengo muchas ideas que podemos llevar adelante e implementar, que estoy seguro que van a significar buenos negocios para el sector privado y beneficios para los paraguayos. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Palabras del señor presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en este acto de presentación oficial de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031. Una fotografía oficial con las autoridades presentes en nuestro escenario.